Bueno, en este bloque vamos a hablar de la sucesión intestada y los órdenes de sucesión intestada. Aquí tenemos que distinguir, como les decía anteriormente, tenemos que distinguir la sucesión antes del 27 de octubre del 99 y después del 27 de octubre del 99. Esto tiene gran importancia práctica porque recuerden ustedes la regla básica. La sucesión se rige por la legislación vigente al momento de la apertura de la sucesión. Y hay mucha gente que se murió antes del 27 de octubre del 99 y cuyas posesiones efectivas no se han realizado, o habiéndose realizado las posesiones efectivas, no se ha liquidado la herencia, no se han adjudicado bienes, están en comunidad. Entonces viene el problema de definir cuánto le toca a cada heredero si la apertura de la sucesión fue antes de la fecha que están viendo ustedes en pantalla. Y la respuesta es lo que decía la ley de anterior al 27 de octubre del 99. Esto puede ser contraintuitivo, pero es muy importante porque puedes meter gravemente la pata. Insisto, cientos, sino miles de personas en Chile no se les ha realizado la posición efectiva o habiéndose realizado no se ha liquidado la sucesión, ni se ha repartido la herencia. Y aquí es cuando debes entrar a explicarle a los herederos que hay que aplicar reglas antiguas que implican que uno es, por ejemplo, hijo natural y que recibe la mitad que el hijo legítimo. Y te van a decir, bueno, pero es que esas categorías ya no aplican. Es cierto, ya no aplican, pero sí aplican para este caso y para los efectos de repartir la herencia, porque esa es la norma vigente antes del 17 de octubre del 99. Por lo tanto, estas normas hay que conocerlas, aunque sea por encima, que estés advertido, cosa que cuando veas la fecha de la muerte de la persona a la cual te encargaron que realizaras la posición efectiva o que aconseje a la sucesión, que también es cierto, que ocurre, tengas en cuenta este dato, no se te vaya a olvidar, porque aunque esté derogada, sigue coleando este punto, este tema en la realidad. ¿Y qué es lo que había que distinguir? Y vamos a los órdenes de sucesión. Aquí el orden de sucesión eh, yo te explicaba hace un rato que existían dos órdenes sucesorios, dos grupos de órdenes sucesorios. Primero, el que correspondía a aquellos muertos que hubiesen sido hijos naturales o hijos ilegítimos, que no tenían ascendientes legítimos. Y dos, el grupo de causantes o de fallecidos que sí fuesen hijos legítimos. Aquí tenemos el más completo, porque el otro era más corto. Obviamente, por ejemplo, una persona que era hijo ilegítimo no tiene colaterales legítimos, ni tampoco tiene ascendientes legítimos. Era mucho más simple su orden sucesoria. Mucho más simple. Este es el más completo y es el más complejo, en el que se asume que el muerto sí tenía o era un descendiente legítimo de su padre y madre. Y los órdenes sucesorios son estos. Primero, y son seis, ¿eh? Seis órdenes sucesorios, en cambio hoy en día son solo cinco. En otras palabras, te puedo decir que hoy en día, después del 99, esto es mucho más simple, mucho más simple. El problema es que, me acuerdo cuando estábamos estudiando esto y decíamos, bueno, es más simple, qué felicidad, pues. Pero resulta que no, en términos prácticos no, porque los de antes del 99 seguían rigiendo las aperturas abiertas, las sucesiones abiertas antes, y además ahora te tienes que saber la regla nueva. Así que en realidad se volvió más complejo y sigue siendo más complejo por esto, porque hay más reglas que atender. Así que ahí tenemos, ¿quiénes son los cabezas de orden? Recuerda que el cabeza de orden es aquel que es el jefe, el que lleva la bandera en el grupo de que se trate y cuya carencia o cuya falta nos indica que debemos pasar al siguiente orden sucesorio. Fíjate, descendientes legítimos, ese es el primero, personalmente representados, es decir, los hijos, los nietos, los bisnietos. Si falta el cabeza de orden descendiente legítimo, es decir, si no hay hijos y nadie que los represente, entonces recién ahí pasamos al de los ascendientes legítimos, para arriba, padres, abuelos, siempre que sean legítimos. Si no hay ascendientes legítimos, ahí pasamos al de los hijos naturales, fíjate, hijos naturales. Eh, en que los hijos, fíjate tú, la diferencia que hay, porque el hijo natural no es un descendiente legítimo, es hijo natural, está en el tercer orden sucesorio. Esto no implica, aquí asume la categoría de cabeza de orden el hijo natural. No significa que no esté comprendido en el primer orden, que el hijo natural sí estaba comprendido en el primer orden, pero no es cabeza de serie, no es cabeza de orden. Y además
hereda la mitad de lo que hereda un descendiente legítimo y con un máximo, un tope de la cuarta parte de todos los bienes, si son varios hijos naturales, o uno. ¿Mm? Así que a tenerlo en cuenta. Después viene el cabeza de orden cónyuge sobreviviente. Si no hay cónyuge sobreviviente, colaterales legítimos, siempre legítimos, no los colaterales ilegítimos. Y después el fisco. 6 órdenes sucesorios. Vamos a ir viendo esto. Antes del 27 de octubre del 99. Y esto tiene sus complicaciones, porque tú habrás podido ver que la cónyuge aparece recién en el orden sucesorio número 4. La cónyuge es heredera en el cuarto orden sucesorio, pero en el primer orden sucesorio no es heredera antes del 99. Es que había una institución bien rara que se llamaba porción conyugal. Fíjate tú, este es el primer orden. En amarillo está marcado quién es el cabeza de orden, quién lleva la enseña o el águila de la legión, por ponerlo en términos romanos. El aquílifer, el que porta el águila de la legión. Así se llamaba, el potestas aquílifer. Bueno, el descendiente legítimo el que la lleva. Pero no significa que él sea el único heredero en este orden. También heredan junto a él los hijos naturales, personalmente representados por descendencia legítima. Fíjate que aquí la representación solo operaba en la descendencia legítima, no en la descendencia ilegítima natural. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? El hijo natural lleva la mitad de lo que corresponde al hijo legítimo, con un máximo de la cuarta parte de la mitad legitimaria. La cuarta parte de la mitad legitimaria. O sea, la ley está limitando mucho a los hijos nacidos fuera del matrimonio. Siempre y cuando, nótese, vayan en conjunto hijos nacidos dentro del matrimonio y hijos nacidos fuera del matrimonio. La cónyuge sobreviviente, importante frase que está aquí, no es heredera o heredero, concurre por su porción conyugal. La porción conyugal no es, entonces, herencia, es lo que le corresponde al cónyuge por ser cónyuge. ¿Y cuánto es lo que lleva la cónyuge sobreviviente por porción conyugal? Esto nos rompía la cabeza cuando estudiábamos derecho sucesorio. Y la verdad es que, y te advierto que he tenido que aplicarlo de manera práctica en ejercicio profesional varias veces. Porque, insisto, esto es de antes del 99, pero sigue hoy día siendo un problema que tienes que resolver. Y un problema matemático, más encima. Un problema conceptual y matemático que tienes que resolver. Yo uso planillas Excel para esto. Y me las veo y me las rebusco para encontrar la solución. Entonces, ella lleva el doble de lo que por legítima, rigurosa y efectiva le corresponde a cada hijo legítimo, que es la misma regla que existe hoy día. Eso significa que si el hijo recibe X, fíjate tú, mira en la pantalla, aquí estoy diciendo, el hijo recibe X, entonces ella recibe 2X. Siempre va a ser así. Si hay 4 hijos, cada hijo recibe X, una X cada uno, y ella recibe 2X. Sumamos las X, nos da 6. Entonces ella recibe 2 sextos y cada hijo, individualmente considerado, recibe 1 sexto. Eso significa llevar el doble de lo que por legítima, rigurosa, efectiva le corresponde a cada hijo legítimo. Hoy en día la regla es la misma. Hoy en día la regla es la misma. El cónyuge sobreviviente, que generalmente es la mujer, pero los hombres nos morimos primero, recibe el doble de lo que corresponde a cada hijo. Ya no se habla de hijo legítimo y ilegítimo, y eso no tiene ninguna importancia. Profe, se supone que no hay un tope para eso, ¿cierto? Un tope, sí, efectivamente hay un tope mínimo. Hoy en día, que el cónyuge sobreviviente no puede recibir menos del 25% o la cuarta parte de la mitad legitimaria. Ese es el mínimo. Vamos a ver esas reglas en su momento. Aquí estamos estudiando las reglas antiguas. Entonces recuerden, la porción conyugal, pero no siempre recibe la porción conyugal la mujer. Tiene que darse ciertas situaciones. ¿Cuáles son los requisitos de la porción conyugal? Que el cónyuge sobreviviente careciese de bienes. Fíjate tú. O sea, la mujer no recibía bienes, pongámoslo así, la viuda, porque generalmente, insisto, los maridos nos morimos antes. La viuda debía carecer de bienes,
para poder recibir, tener derecho a recibir esta porción conyugal. Porque si tenía bienes, o si tenía bienes que fuesen de menor cuantía de los que tuviese por porción conyugal. Entonces había que hacer un ejercicio mental. Asumir, calcular la porción conyugal en forma sin ver qué bienes tenía ella. O sea, no hacemos los tontos, no vamos a ver si ella tiene bien o no, sino que vamos a ver cuánto le toca en la herencia, incluyendo la porción conyugal. Por ejemplo, tiene 3 hijos. Tiene 3 hijos, murió el señor con 3 hijos y su señora. ¿Cuánto le tocaría a la mujer? Si son 3 hijos, y ella recibe el doble de cada hijo, entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Ella recibe 2 quintos y cada hijo recibe 1 quinto. ¿Ya? 2 quintos. 2 quintos. ¿Y cuánto vale la herencia de este señor? Vale 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos son 2 quintos de 1.000 millones de pesos, mis estimados matemáticos? Mil dividido por 5, ¿cuánto es? 1.000 dividido por 5, pero ¿cómo? 200.000. 200.000 pesos. Bien, ¿ve que no estamos tan mal? 200.000. Eso es 1 quinto. Entonces, cada hijo recibe 200 millones de pesos. ¿Cuánto recibe ella si ella recibe 2 quintos? Obvio. ¿Cuánto recibirá? 400. 400. Entonces, ella recibe, por porción conyugal, ella recibiría 400 millones y cada hijo recibiría 200 millones. Ya, lo tenemos. Entonces, hicimos este cálculo en forma abstracta, solamente suponiendo y ni mirando si ella tiene bienes o no. Ahora, 400 millones es lo que recibe. Señora, ¿cuánto tiene usted? Bienes a su nombre. Estos bienes a su nombre pueden ser porque, por ejemplo, por la mitad que la ganancial es de la sociedad conyugal. Podría tener bienes. O si está separada de bienes, porque tiene bienes que emanan, porque bienes que heredó, bienes que obtuvo en su trabajo. Sumamos todo lo que ella tiene. ¿Cuántos bienes tiene usted, señora? Bueno, yo soy dueña de 600 milloncitos. Ah, entonces usted no recibe porción conyugal. Porque tiene más bienes de los que recibiría por porción conyugal o la misma cantidad de bienes. Por lo tanto, usted no recibe nada. Por esta razón. No, pero podría decir, mire, tengo un garage y tengo un estacionamiento allá, mire, sumo todo, tengo 100 millones de pesos en bienes míos. Ah, y su porción conyugal es 400. Sí, entonces, como usted tiene 100 y la porción conyugal es de 400, le completamos de 100 a 400, o sea, le damos a dar 300 millones. Ya, quedaron colgados, ¿no es cierto? Sí, porque se pegó. Ah, disculpe, sí, noté que se había pegado. De nuevo. La señora nos dice, si no tiene bienes en absoluto, es pobre como rata. No, por la sociedad conyugal no tenía bienes, tenía puras deudas, nunca heredó una casa, nunca trabajó, no tiene un peso. Pero el marido al morir dejó 1.000 millones y a ella le tocarían por porción conyugal 2 quintos. Entonces digo, ¿cuántos bienes tiene usted, señora? 0 pesos, soy pobre como rata. Entonces a usted le corresponde la porción conyugal íntegra. Le corresponden los 400 millones. Oiga, pero a ver, ¿tiene bienes usted? Segunda posibilidad. Sí, tengo unas bienes, unas cositas por ahí y tengo 100 millones de pesos. Ah, en ese caso, usted ya tiene 100, entonces le vamos a completar su porción conyugal, le vamos a dar 300 millones. Entonces los 300 millones de la porción, más los 100 que usted tiene, completan los 400 que de manera abstracta le corresponderían por ser los 2 quintos lo que usted lea. Esa es la segunda posibilidad. Después, la otra posibilidad, señora, ¿cuántos bienes tiene usted? Tengo 400 millones. Ah, pero le toca por porción conyugal 400. Se netean, se anulan. Ya tiene 400, no le damos ni uno. Y ya, la última posibilidad es que tengo 700 millones en bienes que son solo míos, dice la señora. En ese caso, olvídese, porque su porción conyugal es de 400 y usted tiene 700, no merece, no le damos ni uno. ¿Qué pasa entonces con lo que la mujer no recibe? Bueno, se reparte entre los otros herederos, que son los hijos, y los hijos reciben más, en otras palabras. Raro el sistema, ¿no es cierto? Sí. Esa es la famosa porción conyugal. Y es raro porque se entendía, porque acuérdate que estamos hablando de una familia
al estilo del siglo XIX, decimonónica, con sus hijos, la señora, el marido como corresponde, o el marido se murió antes, la dejó viuda, siempre debe ser así, pero se protegía, fíjese, estás protegiendo a los hijos de la madre. La madre tiene mucho dinero, entonces no vamos a dejar que hereda, sino que le vamos a dar más a los hijos. Curioso, ¿eh? Con este sistema entonces se previene que una cónyuge pobre se quede sin ni uno, pero se previene también que una cónyuge millonaria herede en conjunto con los hijos, lo cual al legislador del siglo XIX le parecía injusto. Hoy en día no importa que la mujer tenga mucha o poca plata, da lo mismo, esta institución ya no existe. La mujer ahora sí es heredera en el primer orden sucesorio y hereda el doble de lo que reciben los hijos, sean de ella con el marido o hijos habidos fuera del matrimonio, da lo mismo, ella recibe el doble. No se hace el cálculo de mérito que significaba la porción conyugal. Eso. Recuerda entonces, en virtud de este mecanismo, podía quedar completamente excluida de la herencia de la mujer, la cónyuge sobreviviente. Y otra cosa, la porción con la cónyuge sobreviviente en este orden sucesorio no es heredera. No es heredera. Pero si no hay hijos naturales, no hay hijos legítimos, no hay parientes, y llegamos abajo al orden sucesorio, ahí sí es heredera ella. En este no lo es, en el otro orden sí creo que es el quinto. No, el tercero. Así que esto, después en clase vamos a hacer ejercicio y vamos a jugar con esto con ejercicios matemáticos. Aquí tienes un ejercicio. Auto, 2 millones, ejemplo, viene del causante al morir, un auto y una casa. Ahí tiene 30 millones de pesos. Este ejercicio está en el libro, porque lo pueden seguir en el libro. ¿Cómo se distribuyen estos bienes? 15 millones de gananciales de bienes sociales, que no son herencia, y queda la herencia. Recuerda que siempre tienes que sacar, antes de formar los acervos, tienes que sacar los bienes que no son de la herencia. Entre ellos está, contablemente debemos traer la mitad del valor de los bienes que son o pertenecen a la sociedad conyugal. Ahí no excluimos el bien en su totalidad, sino que la mitad del valor lo excluimos. Entonces, en este ejemplo, la herencia son 15 millones porque los dos autos son adquiridos a título oneroso durante la sociedad conyugal, son parte del haber social absoluto, por lo tanto, al morir uno de los cónyuges, la mitad le pertenece a uno, la mitad le pertenece al otro, uno es el que está vivo, por supuesto, le pertenece su mitad, y del que murió, su mitad es herencia. Es herencia. Y aquí está, entonces, en este caso, nada lleva el cónyuge sobreviviente. Fíjate tú, porque la cónyuge sobreviviente, solo por gananciales, ya tiene 15 millones. Y de lo que hereda, que es la otra mitad, los 15 millones, eso es lo que le va a tocar a ella, va a ser mucho más, va a ser más lo que tiene de bienes que lo que hereda. Por lo tanto, no tiene derecho a la porción conyugal. Pero esto en competencia con los hijos solamente. Esto tienes que tenerlo bien en cuenta. Solo en relación a los hijos. La idea aquí es favorecer a los hijos frente a la viuda. Esto no aplica cuando la cónyuge está incluida con otros herederos. Ahí no aplica. Esto es solamente con los hijos. La idea es favorecer a los hijos frente al cónyuge. Después en clase vamos a poder hacer ejercicios en la pizarra para entenderlo mejor. Los hijos naturales. Estos son los siguientes miembros del primer orden sucesorio. Los hijos naturales llevan la mitad de lo que corresponde al hijo legítimo, una norma odiosa, por supuesto, pero aplicable aún hoy a las aperturas de sucesión anteriores al 99. Y no pueden en su conjunto exceder de la cuarta parte de la mitad legitimaria. Aquí es donde, fíjese que arriba dice artículo 988 antiguo. Esta es una de las razones para guardar un código viejo. Porque si quieres ver esa norma, ¿dónde la encuentras en un código viejo? ¿No? Así que si encuentras un código de antes del año 2000, guárdalo. Te puede servir para sucesores. Aunque entiendo que también puedes encontrar esa norma antigua en la biblioteca del Congreso cuando chequeas las leyes. ¿Qué pasa con los hijos legítimos? Se llevan el resto de la herencia. Vamos ahora
aquí hay un ejemplo. Un ejemplo que es un padre con un hijo natural y la madre tiene, o sea, el papá tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero papá y mamá tuvieron hijos dentro del matrimonio. O sea, hay 4 hijos, pero unos son legítimos y uno es hijo natural. ¿Cómo se distribuye la herencia en este caso? Fíjate tú, 30 millones de patrimonio en la sociedad conyugal. Muere el padre. Recuerda como todo el patrimonio, 30 millones, son sociedad conyugal. Entonces, al morir el padre, la mitad es herencia, 15 millones nomás. Solo 15. Los otros 15 son de la viuda. Ya. Entonces tienes que empezar. Tienes que comenzar por el que tiene menos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Pluma. Vamos a hacer, aquí en la pantalla les voy a dibujar. El hijo natural. Esta lo llamo yo la teoría de las X. Las X son súper útiles para hacer estos cálculos que pueden parecer enredosos al principio a nuestro cerebro, que evitaron por todos los medios posibles estudiar ingeniería. Ya sabemos que éramos malos para las matemáticas en el colegio, ¿no es cierto? Aquí no nos veamos la suerte entre gitanos. Entonces, el hijo natural es el que menos lleva, así que a él le vamos a poner una X. Después, el hijo legítimo número 1. Él lleva el doble que el hijo natural, así que el hijo legítimo lleva 2X. El segundo hijo legítimo también lleva el doble que el hijo natural, así que lleva 2X. Y el tercer hijo también lleva 2X. Si la madre heredara, que en este ejemplo no se da porque ella, así que lo voy a poner entre paréntesis, porque esto en realidad no se produce en este ejemplo, pero si ella heredara porque no tiene bienes, ella heredaría el doble que lo que heredan los hijos legítimos, así que heredaría 4X. 4. 4, porque es el doble. Sí. Entonces, este método lo inventé yo para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, tienes que buscar el heredero que menos recibe y a ese asignarle una X. Porque todas las leyes, la ley, el Código Civil siempre está diciendo recibe el doble. Entonces, el que recibe el doble le da 2X. Entonces, partes del que menos recibe asignándole la X y esa es la base de cálculo. Bueno, en este ejemplo, entonces, excluyendo a la madre porque ella recibe las 15 millones de la mitad de la sociedad conyugal, entonces aquí lo que tenemos que hacer es contar las X. ¿Cuántas X hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7X. Por lo tanto, este hijo recibe un séptimo y estos hijos de acá reciben 2 séptimos cada uno. Dos séptimos cada uno. Y así, y aplicamos esos 2 séptimos, entonces 15 millones dividido por 7 nos da 2.142.857, que es lo que aquí aparece como que es lo que recibe el hijo natural. Y 2 séptimos sería, bueno, 2.142.000 multiplicado por 2, es decir, 4.285.714. Y la mamá no recibe nada, porque ella se quedó con los 15 millones de sus gananciales de la sociedad conyugal. Así que no tiene porción conyugal en este ejemplo. Ahora, si los papás hubiesen estado casados en separados de bienes, que es perfectamente posible, cambia la situación. ¿Sí? Cambia la situación. Porque ahí sí que tendríamos que hacer una especie de investigación de detective privado. Señor, ¿usted tiene bienes? No, no tengo nada. A ver, averigüemos. Vamos al conservador de raíces, consultamos en tesorería, vamos al registro civil a ver si hay auto. Esa es una investigación que tendrían que hacer los otros herederos para ver si excluyen a la señora. Recuerda que la señora puede no ser la mamá de los hijos, puede ser la igualada, la rubia teñida, la china, que se casó con el papá. ¿Mm? Podría suceder. Entonces los hijos no le tienen ni un cariño y quieren ver si tiene bienes, porque si tiene bienes, no hereda. ¿Mm? Bueno, si en este ejemplo imaginemos que la mujer sí hereda, o sea, mejor dicho, sí tiene derecho a la porción conyugal, aquí ya no serían
no serían 7X, serían 7, 8, 9, 10, 11. Y ella entonces recibiría 4 onceavos de la herencia. Así se calcula. ¿Preguntas, dudas, observaciones, reclamos, insultos? Profe, ¿por qué dice habla de séptimos si no hay 7? ¿Cómo que no hay 7? Pero mire, fíjese, los voy a ir marcando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7X. Es el denominador de la fracción. Sí, me refiero a que se supone que el séptimo es la parte en la que se divide, pero la división aquí juega entre 5 o 6 personas. Da 5 lo personas. mismo. No, cuidado, olvídese la cantidad de personas. Estamos viendo en cuántas partes se divide la herencia. Pero que ahí voy yo, ¿por qué se divide en 7? Por la cantidad de hijos. Si fueran 4 serían 7 o serían 9. Recuerden, el que menos recibe es el hijo natural. Por eso le asignamos, la parte que él recibe es X. Pero la ley dice que el hijo legítimo recibe el doble que el hijo natural. Por lo tanto, si recibe el doble, no es una X, son 2X. Este es el mismo sistema vamos a aplicar para la ley actual. Por ejemplo, si son 6 hermanos y la mamá, hoy en día no hacemos el cálculo de porción conyugal, así que da lo mismo. Pero si son 6 hermanos, sería 6 hermanos, cada hermano es X. Y la mamá, que hereda también, es 2X, porque ella hereda el doble de lo que heredan sus hijos. Por lo tanto, son 6X por los hijos, más 2X más por la mamá. Es decir, serían 8X. Entonces la mamá hereda 2 octavos y cada hijo hereda 1 octavo. Y ese mismo cálculo te sirve para 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos. La verdad es que facilita mucho la pega. Cuando tengamos clases presenciales la próxima semana, vamos a hacer un mono en la pizarra y lo vamos a explicar de nuevo. No, no, sí, ahora lo entendí con lo que dijo. O sea, Ya, sí, qué ahora lo bueno. entendí. Pues si son 5 personas técnicamente, debería ser 5. Y ahora ya que a la madre le toca el doble, tengo que sumar 2 más a ellos. Y ahí es donde me Eh, hacen los 7, y ahí es donde empiezo a jugar con los 7, con el primer séptimo y los 2 séptimos. Exactamente. Siempre le asignas X, la X sola pelada, al que menos recibe. Y ahí empiezas a sumar a los demás. Y ahí se te facilita un montón y se vuelve súper fácil hacer esto. O sea, creo yo. Vamos al segundo orden sucesorio antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan 8 minutos. Segundo orden sucesorio serían los ascendientes legítimos, porque aquí lo que sucede es que no hay cabeza de orden. ¿Quiénes eran los cabezas de orden en el primer orden antiguo? Eran los hijos legítimos, pero no hay hijos legítimos. Aquí tenemos ascendientes legítimos, cónyuges sobrevivientes e hijos naturales. ¿Y quién vendría siendo un ascendiente legítimo? ¿Los abuelos mismos? O sea, Los los... padres, los padres del muerto. ¿Y por qué Por se le eso es llama que, legítimo? porque había que distinguir si el muerto era hijo nacido dentro del matrimonio, entonces era hijo legítimo y sus ascendientes eran legítimos. Si el muerto había nacido fuera del matrimonio, entonces no tenía ascendiente legítimo. Y por eso este orden no existía en el orden de la sucesión de los muertos ilegítimos, porque no tenían ascendiente legítimo. Pero aquí sí. Por eso estas diapositivas están simplificadas, porque yo en esta diapositiva estoy mostrando la orden sucesorio de los causantes legítimos, para simplificar las cosas. Pero también había un orden para los causantes ilegítimos, que tienes que tenerlo en cuenta. Por eso te digo que se simplificó mucho. Bueno, en el segundo orden van los ascendientes legítimos junto con el cónyuge y los hijos. Fíjate tú que esto en nuestro concepto actual es un poco injusto, porque hoy en día, cuando los abuelos, que sería el caso de los ascendientes legítimos, por ponerlo de esta manera, no heredan sino cuando no hay hijos. Pero aquí los hijos naturales tienen que repartir su herencia con los ascendientes legítimos.
Fíjate qué curioso. Actualmente esto no pasa. No pasa. Bueno, los ascendientes legítimos son los cabezas de orden y ellos comparten su herencia con la cónyuge sobreviviente, lo cual hoy en día ocurre también. Cuando solo no hay hijos y hay cónyuge y ascendiente, los dos se reparten la herencia. Pero aquí también concurre el hijo natural, es decir, tiene menos. Ya, ¿y cuánto lleva cada uno? Un tercio de la herencia. Aquí es mucho más fácil calcular. Y fíjate que aquí ya no da lo mismo la porción conyugal, ¿eh? Cuando no hay hijos legítimos, ya no se calcula la porción conyugal de la cónyuge. La cónyuge ahora sí es heredera. Y sí o sí se lleva un tercio, no importa cuánto haya recibido por liquidación de sociedad conyugal o por bienes propios de ella, por herencia, lo que sea, da lo mismo, ella recibe un tercio. Ese cálculo de porción conyugal es solo para el primer orden sucesorio. Aquí queda clarito. Fíjate que los abuelos reciben un tercio y los hijos un tercio nomás. No parece muy que esté bien cortado el chancho. Bueno, siguiendo en el segundo orden sucesorio, imagínate que ni siquiera no hay hijos legítimos, pero tampoco hijos naturales. Bueno, en ese caso la cónyuge se va a mitad y mitad con los suegros, lo cual hoy día esta posibilidad existe en la ley actual, pero el reparto es distinto. La mujer se lleva 2 tercios y los ascendientes solo un tercio. En cambio aquí es mitad y mitad. ¿Y qué tal si no hay cónyuge sobreviviente y solo hay hijos naturales? Nunca se casó el muertito. Tuvo hijos por fuera, siempre repartiendo hijos, con marinero en cada puerto. Pero nunca tuvo cónyuge. Bueno, o murió antes que él. En ese caso, los hijos naturales se llevan la mitad y los ascendientes se llevan la mitad. Esto hoy no ocurre. Si alguien es hijo de una persona, se lleva todo, aunque tenga abuelos. Fíjate que no hemos salido del segundo orden sucesorio, simplemente estamos viendo las posibilidades de enroque dentro del segundo orden sucesorio, porque aquí el cabeza de orden es el ascendiente. Y hay una última posibilidad, que solo tenga ascendiente. No hay hijos naturales ni hay cónyuge. Los ascendientes se llevan todo. Es decir, los hermanos no concurren a habiendo padres o abuelos, concurren solitos y los hermanos del muerto no reciben nada, porque el amor sube y después se extiende. Así que se llevan todo. Pero si el ascendiente legítimo falta, entonces falta el cabeza de orden. Recuerda, el ascendiente legítimo es cabeza de orden. Pasamos al tercer orden sucesorio, donde nuevamente están los hijos naturales. Ahora los hijos naturales, recién ahora, en el tercer orden, asumen la calidad de cabezas de orden. Ellos son los cabezas, hijos naturales, cónyuge sobreviviente, y concurren en conjunto con los hermanos legítimos del muerto. Fíjate, hermanos legítimos del muerto, no hermanos de los hijos. Parece obvio, pero quiero aclararlo, para que tengan cuidado. En esta situación, la distribución se hace de la siguiente manera. Si están estas 3 categorías, se distribuye así. 3 sextos para los hijos naturales, en el fondo la mitad. La cónyuge sobreviviente, que ahora nuevamente también es heredera, se lleva 2 sextos. Y los hermanos legítimos del muerto se llevan 1 sexto. Fíjate entonces que los hermanos concurren con los hijos. Esto hoy día no ocurre. Si hay hijos, se llevan todo, los hermanos no reciben nada. En cambio, cuando hay hijos naturales, esto es parte del desprecio que el legislador de aquella época, la forma de ver al hijo natural como alguien no íntegramente integrado a la familia, como que alguien que está fuera de la familia. Entonces se pretendía proteger a la familia legítima, que eran los hermanos legítimos, dejándole parte de los bienes. Está bien, los hijos son los hijos, pero no llevan el apellido, por decirlo así. Son los bastardos. Entonces a eso les vamos a dejar, por supuesto, porque son hijos, pero no podemos dejar de darle algo a los que sí son familiares, que sí son legítimos, que son la familia constituida según la ley manda y la ley de Dios manda, por decirlo de una forma bien prejuiciosa. Y por supuesto, con el cónyuge sobreviviente, 2 sextos. Pero aquí, dentro de esto, seguimos el cabeza de orden hijo natural. ¿Qué pasa si hay cabeza de orden hijo natural con cónyuge sobreviviente? Mitad y mitad. Los hijos naturales se reparten entre todos la mitad. O sea, si hay 10 hijos naturales, la mitad se divide entre 10. Mientras que la cónyuge se lleva la mitad. Pero también podría ser que no haya cónyuge, sino que haya hijos naturales
con hermanos del muerto, los hermanos del papá. Aquí se le da 3/4 los hijos naturales y 1/4 los hermanos legítimos. Recién ahí. Si son los hijos naturales, recuerden que el cabeza de orden se mantiene hasta el final. En todas estas diapositivas se han fijado que el cabeza de orden siempre está. Si son los hijos naturales, solo en ese caso ahí se llevan todo. Ellos, los hijos se llevan todo y se reparten entre todos por cabeza, por partes iguales. Pero ¿qué Profesor, pasa si... Sí, cuéntame. en el anterior, cuando estaba solamente los hijos naturales y los hermanos legítimos, ¿por qué era el cuarto y no el Hermanos sexto? naturales. Eran dos anteriores. ¿Este? Ahí, sí, Ya. dividen Es que, cuartos. no, es que acá lo que sucede es que todas las 3/4 partes se dividen entre todos los hijos que hay. Si hay 3 hijos, las 3/4 partes, o sea, el 75%, se divide entre 3. Si hay 10 hijos, se divide entre 10. Pero entre todos llevan las 3/4 partes de la herencia. Entre todos. Aquí no importa cuántos hijos haya, se llevan 3/4 partes de la herencia. Jóvenes, hemos llegado al final de nuestra clase, se nos va a acabar el